hemos hablado acerca de los textos continuos y los textos descontinuos, ¿verdad? Tenemos claro que los textos continuos, pues son más fáciles de identificar porque está seguida de párrafos, tiene letras, todo lo que tiene que ver con el contenido de información de puras letras, ¿verdad? Cuando hablamos de textos descontinuos, son fáciles de identificar también porque tienen letras, tienen texto también y tienen imágenes. Entonces, por eso miramos que son textos descontinuos. Ahora, textos continuos, dos textos, los tipos de textos. Aquí, eso lo dimos ya. Narrador y tipos de narrador. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Narrador y tipos de narrador. En el antes de aprender hay una pregunta. Para usted, ¿qué es un narrador? Ok, necesito que prestes atención acá a lo que estamos diciendo. ¿Qué es un narrador? Ok. Sí, señor. ¿Qué es un narrador? Te necesito que prestes atención acá a lo que estamos dando. ¿Qué es un narrador para ti? ¿Ah? Dime qué es un narrador. Papi, te busca. ¿Qué es un narrador, Ángel? ¿Qué es un narrador? El narrador es cuando alguien narra una historia o algo. Cuando alguien narra una historia, algo, ¿verdad? En este caso, cuando alguien está contando la historia, ¿verdad? Pero también hay tipos de narradores. Hay tipos de narradores. Todos los narradores no son iguales. Existen diferentes tipos de narradores. Vamos a identificar cuáles son los tipos de narradores. Ahora acá dice, ¿cuáles son los tipos de narradores que encontraste en la actividad anterior? ¿En cuál actividad? En la actividad de EducaPlay que tienen que realizar, que tienen que hacer. Hay en el mientras aprendo, que ya copiaron. Aparece el narrador. Mire lo que dice, el narrador es quien cuenta la historia. El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Bueno, vamos a diferenciar entre lo que es narrador y lo que es el autor. El autor es el que hace la obra, ¿ok? El que hace la obra, quien la crea, pero el narrador es el quien cuenta la historia, es el que la va a decir. ¿Sí vemos la diferencia que hay? Narrador el autor crea la historia, el narrador cuenta la historia. Dice, y hay diferentes tipos de narrador. Diferentes tipos de narrador. El narrador puede ser en primera persona, segunda persona o tercera persona. El narrador, el tipo de narrador protagonista. Está el narrador en segunda persona y está el narrador testigo. Está el narrador adiciente, vamos a ir viéndolo a medida que vayamos viendo el video y todo eso. Y el narrador omnisciente. Dice, el narrador protagonista cuenta su propia historia. Hay narradores que ellos mismos están contando la historia de ellos. Ese es un tipo de narrador, que ellos mismos están contando la historia de ellos, ¿ok? Ese es el tipo de narrador protagonista, porque están contando su historia. ¿Verdad, García? ¿Qué dije ahora, García? Dime.
Dime, García. Señora, no la escuché bien. Claro, porque te estás riendo allá. Te estoy diciendo que me tienes que prestar atención a lo que estoy explicando, porque estamos hablando de los tipos de narrador. Si te distraes allá, pierdes la explicación de la clase que se te está dando. Bueno, estamos hablando primero de que hay diferentes tipos de narrador. Encontramos el narrador protagonista, que es el que cuenta la historia de él mismo. Aquí dice, protagonista cuenta su propia historia. Ya, por lo menos si yo, en este caso, Taliana me está haciendo una historia. Ella me dice, no, señor, yo mismo voy a ser la protagonista de mi historia. Ella la va a contar la historia de su vida. Ahora, luego hay el narrador testigo. Es un espectador del acontecer, un personaje que asume la función de narrar, monólogo interior. ¿Qué significa eso? El narrador testigo es el que observa las cosas que han pasado. ¿Sí me entiende? El que, como el que dice, el que miró, el que se dio cuenta de la situación y está siendo testigo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo allí? Primero, narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia. Segundo, narrador testigo, que es el que sirve de testigo también para la historia, pero sin contar la propia de él. ¿Ok? Su propia historia. Encontramos el narrador omnisciente, nos cuenta la historia en tercera persona y no es un personaje del relato, sino que nos transmite desde afuera. Otra persona, parecido también al personaje testigo, que nos está contando la historia, pero ellos no participan en esa historia, solamente la está contando. ¿Ok? A diferencia del narrador protagonista. Ahora, un narrador en primera persona. Aquí está un narrador. El narrador aquiescente es un tipo de narrador en tercera persona. Otros narradores en tercera persona son, por ejemplo, el narrador omnisciente y el narrador cámara. Podemos decir que se encuentra en medio camino entre ellos dos. Muy poco participan en la historia estas personas. Estos narradores no participan en la historia. Por lo general, la mayoría de los narradores que nosotros vemos son los narradores protagonistas, los narradores testigos, y hay narradores omniscientes también, que hablan de la historia, pero no están en la historia. Bueno, aquí hay unos ejemplos que aparece allí. Vamos a observar el video para ir explicando de acuerdo a lo que nos está mostrando el video. Me dice si lo escucha. De narradores. Pero, ¿qué es un narrador? Cada vez que leemos un texto literario, nos encontramos con un narrador, que es aquel que relata una historia. Bueno, ¿quién es el narrador? Aquel que relata la historia, ¿verdad? Ustedes muchas veces han servido de narradores porque ustedes están relatando la historia. Cuando yo les digo, ustedes crean un cuento. ¿Se acuerdan cuando estábamos creando un cuento? Que no era que ustedes habían buscado de ningún libro ni de nada de eso, sino que ustedes creaban el cuento y luego ustedes me lo decían. Entonces, ¿ustedes qué estaban haciendo? Ustedes estaban haciendo las veces de narrador porque ustedes estaban narrando
la historia, ¿ok? ¿Hasta ahí claro? ¿Hasta allí claro? ¿Sí? Dime, Kay, ¿qué entendiste de lo que expliqué ahora? Sí, señor. Ya acabé de explicar ahora. ¿Ah? Ya acabé de explicar ahora acerca Tiene que del ser narrador. escuchado. ¿Ah? Es que se le escucha entrecortado. Se me escucha entrecortado, mi internet está bien, no me molesta mala conexión ni nada. No me está mostrando mala conexión, No es que el internet mío, señor. pero te estoy preguntando qué entendiste hasta el momento de lo que estamos viendo del video. Estamos hablando acerca del narrador. Yo les estaba colocando a usted un ejemplo que cuando la vez pasada yo les puse a realizar un cuento y usted lo hacía, yo le decía, yo no quiero cuentos que ya estén inventados, quiero que tú misma hagas un cuento, que tú lo inventes. Entonces, cuando tú lo empezabas a leer y me comentabas la historia, tú estabas haciendo las veces de narrador, porque tú misma lo estabas contando. Era una narración tuya. ¿Ok? Ah, ya. Bueno, presta atención acá. ¿Ya tú pasaste el aprendo ese? La aprendo. Sí, el aprendo. No sé. Bueno, seguimos. Mariana, También es Mariana, me importante prende la saber cámara. que el narrador se comunica en diferentes personas gramaticales. En primera persona gramatical es el yo, es decir, habla de sí mismo. Ok. ¿Recuerdan los verbos que dice los pronombres personales cuando hablamos de yo, de tú, de él? ¿Sí se acuerdan? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Esto tiene que ver mucho con esta parte. Cuando aquí habla de que el narrador habla en primera persona es cuando está hablando de yo. O sea, cuando está hablando de él. ¿Ok? Es cuando estamos hablando de primera persona. En segunda persona gramatical, el narrador se refiere a una segunda persona, es decir, a un tú. Ok, seguimos. Cuando hablamos de yo, cuando él está hablando de él, ¿verdad? Pero cuando está hablando de la segunda persona, se está refiriendo de otra persona. En este caso, que es tú, o sea, que no viene siendo el mismo. Y miramos, esa es la segunda persona, miramos la tercera persona. Y el narrador, en tercera persona, es aquel narrador que alude a un él o a ella. La diferencia que hay, el narrador habla en primera persona cuando está hablando de él, en segunda persona cuando está hablando de tú, y tercera persona cuando está hablando de ella o cuando está hablando de él. ¿Ok? ¿Sí nos quedó claro? ¿Sí nos quedó claro? En primera persona cuando está hablando de yo, o sea, de ustedes mismos. Segunda persona cuando está hablando de él, de tú. Y la tercera persona cuando está hablando de ella o está hablando de él. Ahorita miramos cómo hacemos la diferencia de eso. Existen diversos tipos de narradores. Tenemos al narrador omnisciente. Es aquel que conoce a la perfección todo lo que ocurrirá en la historia. Conoce también los sentimientos de los personajes. Ok. Miramos aquí el narrador omnisciente. Sabe todo lo que tiene que ver con referente a la persona. Todo lo que tiene que ver con eso. Y habla en tercera persona gramatical. Él no forma parte de la trama. También existe el narrador protagonista.
es quien cuenta su historia en primera persona. Es el personaje principal. Otro tipo de narrador es el testigo. Es el narrador que cuenta algo que vio o que escuchó. El narrador testigo forma parte de la historia, pero no es el protagonista. Ok. Ahorita miramos el narrador protagonista, que es el que cuenta la historia del mismo. El narrador testigo participa en la historia, pero no es el protagonista, ¿ok? No es el protagonista, solo la está comentando, solo la está narrando. Sino que cuenta lo que le pasó a otro personaje. El narrador de conocimiento relativo, este tipo de narrador no está involucrado en los hechos narrados. Se limita a contar lo que ve o lo que escucha. También es importante saber que el narrador puede ser homodiegético. Esto quiere decir que se encuentra dentro del mundo narrado. O también puede ser heterodiegético, que se encuentra fuera del mundo narrado. Ahora ya podemos clasificar los tipos de narradores si son homodiegéticos o heterodiegéticos. Dentro de los homodiegéticos tenemos al narrador protagonista y testigo. Y dentro de los heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y al narrador de conocimiento relativo. Ahora que ya conoces sobre los tipos de narradores, puedes realizar tus actividades escolares. Ok, entonces vamos. Empezamos a preguntar para pasar a la actividad. ¿Qué es un narrador según lo que hemos escuchado? Elías y Samir. Señor, un narrador es cuando es una historieta narrativa. Señor, un narrador es cuando narra una historia, o sea, cuenta una historia. Ok. Bueno, ¿qué más podemos decir del narrador? Turizo. Señor, un narrador es cuando está narrando su propia historia. Está narrando su propia historia. ¿Cuáles son los tipos de narrador que hay, Alice García? ¿Me repite, profe? ¿Cuáles son los tipos de narrador que hay? El narrador omnisciente, un narrador aquisciente, narrador en primera persona y narrador en segunda persona. Segunda persona. Señor, y también le puedo decir que es un narrador. ¿Sí? Señor, un narrador es una persona que narra una historia. Que narra una historia. Ok, bien, García. Dime, Kay. Señor, el narrador es el que narra la historia. El que narra la historia. Bueno, ok. Vamos a cambiar la pregunta ahora. Si yo quiero hacer, si yo le digo, por ejemplo, a Jafé, realízame una historia, pero quiero que tú seas el narrador protagonista. ¿Qué vas a hacer tú allí, Jafé? Señor, ser el narradista. Sí, pero ¿qué vas a hacer allí? Si yo te digo, yo quiero que tú seas el protagonista, quiero que seas el narrador protagonista, ¿qué vas a hacer allí? Me invento un cuento. ¿Qué vas a hacer allí, Santiago, si yo te digo que eres el narrador protagonista? ¿Qué vas a hacer allí? Señor, si yo soy el narrador protagonista, tengo que crear una historia sobre mí. Sobre ti mismo, exactamente. Por eso nos estamos refiriendo, cuando hablamos de diferentes tipos
de narradores y nos referimos al narrador protagonista, yo le digo, entonces él me dice, voy a contar las historias mía, mi historia. O sea, yo voy a ser el protagonista de esa historia. Ahora yo digo, ok, baja la mano. Si yo digo ahora, el narrador, Ángel, quiero que me hagas una historia, pero quiero que seas el narrador en segunda persona. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el narrador en segunda persona? El de primera persona es el que acabo de mencionar, Santiago, el que está comentando la historia de él mismo. Dime, Taliana. Señor, la segunda persona es tú. Tú, ¿verdad? Exactamente, la segunda persona viene siendo tú, porque ya el protagonista ya mencionó su historia, ahora la segunda persona viene siendo tú. Pero entonces yo no quiero que sea de que hable de ti, sino quiero que me lo haga en tercera persona. ¿Cuál sería en tercera persona? ¿Mm? ¿Cuáles son en tercera persona? Acabé de abrir el micrófono a alguien para que participara. No, en tercera persona es él o ella. Perdón, ¿quién me estaba hablando ahora? Disculpe. Tercera persona, ¿quién era? ¿A quién le pedí el favor? Chairi. Señor, el narrador de tercera persona se trata de él o ella, ellos o ellas. De él, de ella, ¿verdad? Mire que tenemos que tener en cuenta eso, que habla de él, que habla de ella. Primera persona, el narrador está hablando de quién, de la historia de él mismo. La segunda persona está hablando de la historia tú, como quien dice, la historia de tú. No, señor, ya no está hablando de mí, sino está hablando de usted. En este caso, cuando nos referimos a otra persona, de tú. Y cuando estamos hablando de narrador de tercera persona, nos estamos refiriendo a ella o a él. O sea que la historia ya no sería nuestra. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos acá ahora. Dice actividad número 1. Abre el documento que está en la parte interior. Allí encontrará los instrumentos para desarrollar la actividad. Recuerda que respondes en plataforma, coloca el fragmento de la respuesta y así sucesivamente. Vamos a ver qué hay aquí. Actividad 1. De acuerdo a lo estudiado sobre los tipos de narrador de cada fragmento, luego indica qué narrador está presente y por qué. Usted va a leer la situación que está aquí. ¿Ok? La situación que está aquí, lo que aparece aquí, usted lo va a leer. Y usted me va a decir qué tipo de narrador aparece allí. ¿Qué tipo de narrador es? Vamos mirando, vamos copiando esa actividad para realizarla. Dime, Santiago. Señora, voy a decir dos cosas. Primero, usted le había preguntado antes al Chay que le había preguntado a Miguel Díaz. Y la segunda era de que yo lo tengo impreso, señor. ¿Tú tienes qué? Eso lo tengo impreso. Ah, bueno, lo trabajas mejor todavía. Elías y Samir.
Señor, se me olvidó la mano. Shairi, Señor, una pregunta. ¿Yo puedo imprimir la actividad para decirle a mi mamá? te pierdes tiempo ahí, pero bueno. Bueno, vamos realizando la actividad. Dime, Brian. Brian, ¿vas a preguntar algo? Sí, señor. Dígame. Señor, lo que está en el archivo dice uno que el narrador se presenta es de cada lectura. De cada lectura. Sí, señor, pero aquí está el cuarto y no hay una cuarta pregunta. Aquí. Al fondo. Dice 4. Lo conocí en un café. Bueno, ahí no te está diciendo, ahí te está diciendo, tienes que responder de acuerdo a lo que se está preguntando aquí. ¿Qué narrador? Primero, ¿qué narrador está presente y por qué? Vamos a mirar acá arriba. De acuerdo a lo estudiado sobre los tipos de narrador, lee el fragmento y luego indica qué narrador está presente y por qué. En cada uno de esos tú me vas a decir qué clase de narrador es, de acuerdo al texto, en la número 1, en la número 2, en la número 3, en la número 4. Ok, bien hasta allí. Luego nos vamos al 2. El 2 dice, ¿qué dice el narrador sobre el texto? Tú me vas a decir lo que dice el narrador 1, lo que dice el narrador, lo que está en el 2, lo que está en el 3, lo que está en el 4. ¿Bien? Y la número 3 dice, ¿cuál es la intención comunicativa del narrador en cada fragmento? Tú me vas a decir, ¿qué crees tú que él quiere comunicar en el primer fragmento, en el segundo fragmento, en el tercer fragmento, en el cuarto fragmento? ¿Ya? ¿Bien, Bría? Ok, vamos, María. Señor, o sea, lo que usted está diciendo es que esas preguntas que están ahí las vamos a responder según lo que leamos aquí en la actividad. Perdón. Que vamos a responder las preguntas según lo que leamos. Exactamente, según lo que leas. Según lo que leas. Cada parte que lees es un fragmento. Se supone de que si es un fragmento es porque es un tipo de narrador. ¿Ok? Bueno, ok. Turizo. Señor, es que voy a apagar la cámara un momento porque voy a mandar a imprimir esas actividades. Bueno, yo les aconsejo que si ustedes no han copiado el Aprende y ven que esas actividades revisen plataforma primero para que lo que toque imprimir lo hagan y lo que no, aunque yo no mando a estudiantes a imprimir, sino a copiar, a leer. Esto usted lo puede leer y lo puede desarrollar.
Vamos teniendo en cuenta cuando vayamos a hacer el texto de responder de acuerdo a lo que se me está preguntando. Por lo menos en el primer fragmento, usted va desarrollando qué narrador está presente. Usted dice, en el primer fragmento el narrador que está presente es este. Ahí te pregunta, ¿por qué? Por esto y esto. Después dice la segunda pregunta. Estamos hablando del primer texto apenas, el primer fragmento. De todo este que está aquí. Mira acá lo que le voy a... Ay, caramba. Mira acá lo que le voy a señalar. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de este primer fragmento. Este es el primer fragmento, todo ese que está aquí. Ahora, yo con este primer fragmento respondo todas estas preguntas que están aquí primero. Y así voy desarrollando un fragmento por fragmento. ¿Ok? Para que me quede más fácil, para no embolatarme. ¿Sí me están escuchando? ¿Cómo van a hacer? Dígame, señor. ¿Cómo vamos, Adrián? Adrián, ¿cómo vamos? Nada, señor, sino que me levanto sin querer. Dime, Santiago. Niño, yo le voy a preguntar, dijimos que se la tercera de que cuál es la intención comunicativa del narrador en cada fragmento. ¿Cuál es la intención? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la intención de eso? Por ejemplo, si yo te digo a ti, por ejemplo, Santiago, realízame el cuento de Caperucita Roja, pero cámbiame, yo quiero que me lo cambie, no quiero que me hable lo mismo de Caperucita Roja. Entonces tú me dices, después cuando tú me lo estás contando, yo le digo, bueno, ¿cuál era la intención del lobo en Caperucita Roja, por decir algo? ¿Cuál era la intención que tenía? ¿Qué era lo que él quería hacer? ¿Ya entiendes? Por ejemplo, aquí ¿cuál es la intención comunicativa del narrador? ¿Qué es lo que el narrador quiere decir allí? ¿Qué quiere él que haga? ¿Sí?
¿Qué quiere él que haga? Por eso te colocaba el ejemplo del cuento que es más conocido así de ese de Caperucita y te colocaba por lo menos el ejemplo, que cuál es la intención del lobo. Tú me decías, ay señor, la intención del lobo era que él tenía hambre y él se quería comer a la abuelita y a Caperucita. Esa era la intención de él. La intención era llenarse, alimentarse él. ¿Sí? Sí. Bueno, y así me vas a hacer en cada uno de los textos, de los fragmentos que aparecen allí. María. Señor, lo que pasa es que si usted me puede explicar el punto 1. Acabo de explicarlo ahorita. ¿No estabas ahí? Bueno, Sí. ¿qué quieres en el punto 1? ¿Qué te dice el punto 1? Léemelo tú misma. ¿Qué narrador está presente y por qué? Como estábamos hablando de los tipos de narrador, tú me vas a decir si el narrador que está presente es el protagonista, el narrador que habla en segunda persona, el narrador que habla en tercera persona. Me vas a decir qué tipo de narrador está presente, ¿ok? O sea que tengo que decir si es en primera persona, segunda persona, tercera Ok, persona. sí. Y para la primera persona me puedes utilizar que es el protagonista, que ya sabemos que es el protagonista. El de segunda persona es el que está, el testigo, el que hablamos, ¿ok? Ok, señor, gracias. Yo Bueno, entendí. Moisés, Señor, hay que, hay que en la actividad en el cuaderno, hay nada más que copiar las respuestas o hay que copiar las preguntas y los párrafos esos del cuento. bueno, la intención es que lean lo que está allí y desarrollen enseguida la respuesta para no tener que hacer doble el trabajo. Es más fácil que tú leas lo que está allí y vayas respondiendo de acuerdo a lo que lees, pero tienes que leer, ¿ya? Ya, Es más fácil, porque para copiar todo eso te va a quedar pesado. tarda una eternidad y la clase solo será copiar párrafos. Exactamente, entonces tú nada más lees lo que está allí y miras de acuerdo. Por eso le dije, trabajen en la primera pregunta ahora mismo, porque es la que están visualizando aquí que se puede analizar más y trabajan los 3 puntos enseguida. Bueno. Chairi. Señor, mire, usted sabe que la actividad 1 dice, de acuerdo a lo estudiado sobre los tipos de narrador, lee cada fragmento y luego indica. O sea, primero tengo que leer el texto que sale 1, la situación que está B y el padre B, así. O sea, tienes que leer todo esto que yo señalé ahorita. Lo que pasa es que ustedes no miran. Hasta en la sala de estudio, todo eso lo tengo que leer para poder saber cada pregunta. Escuchan. Vamos hablando primero qué narrador está presente y por qué, ¿verdad? Ahora, ¿qué te dice arriba? Te dice. Arriba dice, de acuerdo a lo estudiado sobre los tipos de narrador, lee cada fragmento y luego indica. Cada fragmento, este que está aquí, el número 1 es un fragmento, llega hasta aquí, ¿ok? El otro que está aquí, el número 2 es otro fragmento. Entonces, por cada fragmento tú vas a responder las preguntas, por cada fragmento. Ahora, ¿cuántas preguntas vas a responder del primer fragmento? Una, que dice, ¿qué narrador está presente? ¿Y por qué? 2 y 3. O sea que 3 preguntas vas a responder por cada fragmento. 3 y parte de 4. O sea, la pregunta dice, ¿qué dice el narrador sobre el texto? O sea, yo tengo que leer ese texto para poder saber qué dice el narrador. Claro, porque ¿cómo vas a saber? Tienes que leerlo. ¿Cómo vas? Adivinar no puedes. Tienes que leer. En todas tienes que leer. Tienes que desarrollar una por una vas a desarrollar. Respuesta por respuesta, respuesta por respuesta. Apenas estamos en la primera parte, porque siempre para poder leer, para poder desarrollar esto, tienen que leer. Si no lees, ¿cómo lo vas a desarrollar? Ok, señor. Señor, ¿qué hay que hacer en la 2? ¿Qué hay que hacer en la 2?
¿Qué te dice la número 2? Léalo. ¿Qué dice el narrador sobre el texto? Ajá, ¿qué dice el narrador sobre el texto? Tú me vas a decir lo que está diciendo el narrador. El narrador, por ejemplo, el narrador está diciendo que ahí pasó esto y trata de esto, acerca de esto, que había una historia de esto. ¿Qué dice Santiago? Sí, ya terminé el primer fragmento. Bueno, vamos a esperar qué dice Moisés para responder preguntas primero. Señor, lo que le quería decir era, ¿cómo era que se llamaba? Le quería decir era que, bueno, mi pregunta era que, que, que si en la actividad 1, en la primera parte, o sea, en donde dice actividad 1, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, el número de la pregunta está relacionado con el párrafo. O sea, la pregunta 1 es el párrafo 1, la pregunta 2, el párrafo 2, la pregunta 3, el párrafo 3. O todas son del párrafo 1. No, por cada una, por eso les decía ahorita, por cada fragmento, baja la mano Elías, baja la mano Santiago, por cada fragmento vas a responder las 4 preguntas que hay ahí, porque son 4 si te das cuenta. La número 1 tiene 2 preguntas, la número 2 y la número 3 son 4 preguntas que tienes que responder por cada párrafo. ¿Verdad? Bueno, vamos con Santiago que me dijo que había terminado la primera. Vamos a mirar cómo la hiciste. Y la primera me pregunta, ¿qué narrador está presente y por qué? Yo puse narrador en tercera persona, porque está hablando de ella. 2, Léeme, yo quiero que me leas lo que dice ahí. ¿Qué narrador está presente? Léeme lo que dice ahí. narrador en tercera. No, léeme lo que dice el fragmento. Vamos a analizar. La situación en esta vez que el padre debe salir de vacaciones a Acapulco. Parte muy temprano, a las 6 de la mañana. Esa noche, B duerme en casa de su padre, no tiene sueño, o si lo tiene, lo olvida nada más abrir los ojos. Oye a su padre en el baño, mira por la ventana, aún está oscuro, B enciende la luz y se viste. Cuando sale de su habitación, su padre está sentado a la mesa leyendo un periódico deportivo del día anterior. Y el desayuno está hecho, café y huevos de la ranchera. B levanta las cejas como diciendo buenos días. Entra al baño. Hasta ahí termina el fragmento de un sueño. Entonces, ¿cuál viene siendo el narrador ahí? Sí, para mí es tercera persona. Tercera persona. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más respondiste? ¿Por qué crees que es tercera persona? Niño, porque está hablando de ellos, está hablando de ella, está y el papá y el papá. Ella y él salen de vacaciones a Acapulco. Parte muy temprano, entonces yo me entiendo. Ok. Dime la 2. segunda. ¿Qué dice el narrador sobre el texto de que sale B y su padre van de viaje a Acapulco? Ajá. 3. ¿Cuál es la intención comunicativa del narrador en cada fragmento? Contar la historia de las vacaciones del papá y el hijo. Ok. ¿Cuál es la intención comunicativa del narrador ahí? ¿Qué crees tú que se dio ahí? Sí, porque el narrador va a contar todo el día que hicieron. El narrador va a contar todo el día que hicieron ellos de Acapulco. Ok. Bien. Bien, Santiago. Vamos con la primera. ¿Ready?
¿Qué estás masticando? Profe, yo le voy a hacer una pregunta, es que no me están demorando porque lo fui a imprimir, profe. Yo le voy a decir que si, ya mami, que si la pregunta uno, que si todas las preguntas van a un texto, a todos los textos. A todos los textos. Por eso es por fragmento. Cada pregunta, por cada fragmento tienes que ir respondiendo. O sea, el primer fragmento tiene 4 preguntas. El segundo fragmento, ¿cuáles son las preguntas? Las mismas preguntas que están ahí las vas a responder por cada fragmento. Porque no todos los narradores son iguales allí en esos fragmentos. ¿Bien? Ok, préndeme la cámara, Joanis y Samuel. La actividad está fácil si usted entendió lo que se le estaba explicando, porque es sencilla la respuesta. Usted no va a escribir todo, solamente va a dar la respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Leer. Leer nada más. Y como hablamos ahorita que la primera persona era el protagonista del narrador, la segunda persona es cuando habla de tú, la tercera persona es cuando él habla de ella o él. Mire que a Santiago no se le hizo difícil identificar el primer fragmento, súper fácil, no está difícil. Vamos, Moisés. Señor, ¿cómo era? Que en la primera, segunda y tercera pregunta, ¿cómo era? Hay que colocar el nombre del narrador o el tipo de narrador. El tipo de narrador, porque ahí no te está preguntando el nombre del narrador. Tú vas a decir qué tipo de narrador es. Si es primera persona, si el tipo de narrador es protagonista, si es primera persona, si es segunda persona, si es tercera persona. Eso es lo que vas a colocar allí. Porque en la primera dice que qué narrador está presente. Por eso, ¿qué narrador está presente? ¿Qué narrador está presente? Tú vas a decir, no, está presente el de primera persona, por esto y esto y esto, porque ahí te está preguntando el por qué, tú tienes que justificar la respuesta que estás dando allí. Porque pensaba que había que colocar era ahí que el narrador que está presente es Roberto Bolaño. No, te está preguntando de Roberto Bolaño, te está preguntando qué tipo de narrador es. Ah, bueno. ¿Oíste? Señor, la tercera pregunta es como el ejemplo que usted dio de la Caperucita Roja. ¿Y cuál es la intención comunicativa? ¿Cuál es el fin del texto este? ¿Qué quiere decir el texto este? El fragmento. ¿Qué quiere decir este fragmento? Señor, es como el ejemplo que usted dio de Caperucita Roja, que dijo que ¿cuál es la intención del lobo? O sea, que tenía hambre y quería robar la canasta. Exactamente, la intención. Ah, bueno, gracias. Okay. Señor, hay 2 textos nada más, hoy 3 textos. Hay 4 fragmentos. No te entiendo casi lo que está ahí. Hay 4 fragmentos. Tienes que mirar en tu plataforma. Se oye muy entrecortado el internet. Muy entrecortado el internet.
mejor. Ahí hay 4 fragmentos. Este que está aquí es el primero. Sigue el segundo, tercero y el cuarto que está acá abajo. Ok.